El eco del llanto. Todo ocurrió hace un par de años, en un lugar que nunca podré borrar de mi memoria, el río Zempoala, cerca de un pequeño pueblo en el estado de Hidalgo, México. Habíamos ido de excursión un grupo de amigos, buscando escapar del bullicio de la ciudad y conectar con la naturaleza. Nunca pensé que ese viaje cambiaría mi vida para siempre. El plan era simple: pasar un fin de semana acampando junto al río, rodeados de árboles y lejos de las preocupaciones diarias. Éramos 5 en total: Carla y Luis, una pareja de aventureros; Raúl, el bromista del grupo; Sofía, quien siempre tenía historias de terror para compartir; y yo, el escéptico. Aunque me encantaban las leyendas, nunca creí realmente en ellas. Pensaba que eran solo cuentos para asustar a los niños. Llegamos al lugar alrededor del mediodía. El río Zempoala era hermoso, el agua cristalina reflejaba los rayos del sol, y el sonido del agua fluyendo creaba una atmósfera tranquila. Armamos nuestras tiendas cerca de la orilla y pasamos la tarde explorando los alrededores. Todo parecía perfecto. Pero, al caer la noche, esa tranquilidad se tornó inquietante. Después de la cena, decidimos sentarnos alrededor de la fogata. Sofía, como siempre, comenzó a contar una de sus historias. Esta vez habló de La Llorona. Según decía, ese río era uno de los muchos lugares donde se había escuchado su llanto. Los lugareños evitaban acercarse al agua después de la medianoche, pero no había una razón clara, más allá de la leyenda. Todos nos reímos nerviosamente, excepto Sofía, quien nos miró con seriedad y dijo: dicen que si la escuchas cerca, está lejos, pero si la oyes lejos, prepárate, porque está cerca de ti. Raúl, en su típico tono burlón, empezó a imitar el llanto de La Llorona: ¡ay, mis hijos! Todos reímos, aunque debo admitir que sentí un leve escalofrío al escuchar su voz resonar en la oscuridad. La fogata parpadeaba, y el río parecía más oscuro que antes, como si la luz de la luna evitara tocar su superficie. Pasada la medianoche, el cansancio comenzó a ganar terreno, y uno a uno fuimos entrando a nuestras tiendas. Me recosté en mi saco de dormir, pero no lograba conciliar el sueño. El susurro del río, que durante el día era relajante, ahora me parecía siniestro. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un llanto. Era suave, apenas perceptible, como el eco de una mujer llorando en la distancia. Me incorporé, pensando que alguien más lo habría escuchado, pero el campamento estaba en silencio. Salí de mi tienda y vi que Sofía también estaba despierta. Nos miramos sin decir nada, pero sus ojos reflejaban el mismo temor que sentía yo. ¿Escuchaste eso?, me susurró. Asentí, y juntos despertamos al resto. Carla y Luis pensaron que era una broma más de Raúl, pero cuando todos guardamos silencio, el llanto se escuchó de nuevo, esta vez un poco más fuerte. Venía desde el río. Raúl, aún incrédulo, tomó una linterna y dijo: vamos, seguro es alguien molestándonos. Contra mi instinto, lo seguimos. Nos acercamos al agua, y el llanto se detuvo de golpe. El silencio que quedó era aún más aterrador. Luis iluminó con la linterna el río, y por un instante pensé ver algo moverse entre las sombras del agua. Volvamos al campamento, dije, intentando sonar firme. Pero antes de que pudiéramos dar un paso, el llanto volvió, esta vez tan fuerte que parecía rodearnos. Sofía gritó, y al girarnos, vimos una figura de blanco, de pie al otro lado del río. Era una mujer, o al menos parecía una. Su vestido estaba empapado y su cabello largo cubría su rostro. No se movía, solo estaba allí, observándonos. Luis dejó caer la linterna, y en la penumbra, vimos cómo la figura comenzó a avanzar, no caminando, sino deslizándose sobre el agua. Mis piernas se paralizaron. Quería correr, pero no podía moverme. De repente, la figura levantó la cabeza, y aunque su rostro seguía oculto, su grito desgarrador nos atravesó los oídos como cuchillas. Fue tan fuerte que sentí que mi cabeza iba a estallar.
No sé cómo, pero logramos correr de vuelta al campamento. Tomamos lo que pudimos y dejamos el resto atrás. Corrimos sin mirar atrás hasta llegar a la carretera donde habíamos dejado el auto. Cuando finalmente nos detuvimos, faltaba Raúl. Nunca lo encontramos. Ni esa noche, ni los días siguientes, ni después de innumerables búsquedas. Hoy, cuando alguien menciona el río Sempoala, mi piel se eriza. No sé qué fue lo que vimos aquella noche. Algunos dicen que fue una alucinación colectiva. Otros creen que fue la verdadera Llorona. Lo único que sé es que su llanto aún resuena en mis pesadillas. Si llegaste hasta aquí, comenta Sempoala. Continuamos. La sombra en la ventana. Siempre he creído que la peor sensación que alguien puede experimentar es sentirse inseguro en su propio hogar. Lo descubrí hace 2 años, cuando me mudé con mi esposa y mi hijo pequeño a una casa en un barrio tranquilo al sur de Puebla, México. Pensábamos que era el lugar ideal para comenzar una nueva etapa, lejos del ruido de la ciudad y con espacio suficiente para que nuestro hijo pudiera crecer rodeado de naturaleza. Pero pronto me di cuenta de que habíamos traído algo con nosotros, algo que no pertenecía a este mundo. Todo comenzó una noche común. Eran cerca de las 11 de la noche, y yo estaba viendo televisión en la sala mientras mi esposa dormía en nuestra habitación. Mi hijo, Mateo, tenía apenas 5 años y siempre dormía profundamente. A pesar de lo cansado que estaba, algo me mantenía inquieto. La casa estaba completamente en silencio, pero había una tensión en el aire que no podía explicar. Parecía como si todo estuviera demasiado quieto, incluso para una noche normal. Entonces, lo escuché. Al principio pensé que era mi imaginación, un sonido bajo, casi imperceptible, como un gemido o un llanto lejano. Apagué la televisión y afiné el oído. Venía del patio trasero. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero me dije a mí mismo que probablemente era algún animal. Quizás un gato o un perro callejero. Sin embargo, cuando me acerqué a la ventana que daba al patio, no vi nada. Solo la luz de la luna iluminando la hierba y los arbustos. Decidí ignorarlo y volver a la sala, pero el llanto continuaba. Ahora era más claro. Parecía una mujer llorando, un sonido desgarrador que hacía que se me erizara la piel. Subí las escaleras para verificar que Mateo estuviera bien. Cuando abrí la puerta de su habitación, lo vi durmiendo tranquilo, abrazando su oso de peluche. Cerré la puerta lentamente y me dirigí a nuestra habitación para despertar a mi esposa. ¿Escuchaste eso?, le pregunté. Apenas abrió los ojos y negó con la cabeza. Seguramente es el viento, murmuró antes de volver a dormirse. Pero yo sabía que no era el viento. Bajé nuevamente, decidido a averiguar qué estaba pasando. De pie frente a la ventana, el llanto volvió, más fuerte esta vez. Era tan nítido que sentí un nudo en el estómago. Miré al patio de nuevo, y esta vez la vi. Una figura femenina de pie, justo en el borde del jardín, mirando hacia la casa. Llevaba un vestido blanco, largo, que parecía brillar bajo la luz de la luna. Su cabello era negro y le caía en mechones desordenados, cubriéndole gran parte del rostro. Me congelé. Quería moverme, gritar, correr, pero mis piernas no respondían. La mujer se quedó ahí, inmóvil, por lo que parecieron horas. Luego, lentamente, levantó la cabeza. Aunque no podía ver su rostro claramente, sentí su mirada atravesándome, como si pudiera ver directamente dentro de mi alma. El llanto se detuvo, y el silencio que dejó fue aún más aterrador. De repente, comenzó a caminar hacia la casa, deslizándose como si flotara sobre el césped. Fue entonces cuando mi cuerpo reaccionó. Cerré las cortinas de golpe y corrí hacia la puerta principal para asegurarme de que estuviera cerrada. Mi respiración era agitada, y el sudor frío me recorría la frente. Traté de convencerme de que era una alucinación, pero el sonido de pasos en el patio me hizo temblar.
Regresé a la sala, y por un momento todo quedó en silencio. Me acerqué lentamente a la ventana, moviendo apenas un poco la cortina para mirar afuera. No había nadie. El jardín estaba vacío. Respiré aliviado, pensando que todo había terminado, hasta que escuché una voz suave, casi un susurro, que venía desde atrás de mí. ¿Dónde están mis hijos? Me giré tan rápido que casi caigo. Pero no había nadie allí. Solo el eco de esa voz en mi cabeza, repitiéndose una y otra vez. Subí las escaleras corriendo, directo a la habitación de Mateo. Cuando abrí la puerta, lo encontré despierto, sentado en su cama, mirando fijamente hacia la ventana. «Papá», dijo con voz temblorosa, «una señora estaba aquí. Dijo que quería llevarme con sus hijos». El frío que sentí en ese momento es indescriptible. Corrí hacia él, lo abracé y revisé toda la habitación. La ventana estaba cerrada, pero en el cristal había marcas de manos pequeñas y húmedas, como si alguien las hubiera apoyado desde afuera. Me llevé a Mateo a nuestra habitación y desperté a mi esposa. Intenté explicarle lo que estaba pasando, pero no me creyó. Pensó que estaba imaginando cosas por el cansancio. Esa noche no dormí. Escuché el llanto hasta el amanecer, cada vez más distante, hasta que finalmente desapareció. Decidimos mudarnos semanas después, pero aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo escuchar ese llanto y veo la figura de esa mujer en mi mente. Algunos dicen que fue la Llorona. Otros creen que fue solo una pesadilla. Pero yo sé la verdad. Fue real. Y si alguna vez escuchas un llanto en la noche, no salgas a mirar. Podría estar esperándote. Si llegaste hasta aquí, comenta Ventana. Continuamos. El puente maldito. Todo comenzó como una broma, o al menos así lo pensamos. En mi ciudad natal, Cuernavaca, Morelos, había una vieja leyenda que todos conocíamos, la del puente maldito. Según contaban los ancianos, bajo ese puente, una mujer vestida de blanco lloraba por las noches buscando a sus hijos. Decían que si cruzabas el puente después de medianoche, podías escuchar su llanto, y si tenías mala suerte, ella te llamaría por tu nombre. Yo nunca creí en esas cosas, pero siempre me intrigaron. Por eso, cuando mi mejor amigo David sugirió que fuéramos a grabar un video para comprobar si la leyenda era real, no dudé en aceptar. Pensamos que sería divertido, algo que podríamos compartir después para reírnos. Además, estaba seguro de que no pasaría nada. Esa noche también vinieron con nosotros Laura y Raúl, dos amigos que siempre estaban listos para una aventura. El puente en cuestión era antiguo, hecho de piedra y cubierto de maleza, como si la naturaleza quisiera reclamarlo. Se encontraba a las afueras de la ciudad, en un camino que ya casi nadie usaba. Llegamos alrededor de las 11:30 de la noche, con linternas y una cámara que David había conseguido. Mientras caminábamos hacia el puente, el aire se sentía extraño, pesado. No había viento, pero los árboles crujían como si algo se moviera entre ellos. Me repetía a mí mismo que eran solo los nervios. ¿Listos para conocer a la famosa Llorona?, bromeó Raúl mientras encendía su linterna y apuntaba al puente. Laura le dio un codazo. No seas tonto, no hay nada aquí. Solo estamos perdiendo el tiempo. Pero, a pesar de sus palabras, podía ver que estaba nerviosa. Todos lo estábamos. Nos acercamos al puente y comenzamos a grabar. David apuntó la cámara hacia el río que corría bajo nosotros. El agua era negra, reflectante, como si no tuviera fondo. Nos quedamos ahí parados durante varios minutos, esperando. Nada pasó. Solo el sonido del agua y los grillos nos acompañaban. Bueno, eso fue emocionante, dije, intentando aliviar la tensión. ¿Nos vamos? Justo cuando comenzábamos a recoger nuestras cosas, escuchamos algo. Un sonido bajo, como un sollozo. Nos congelamos. ¿Escucharon eso?, susurró Laura.
Nadie respondió. El sonido se repitió, esta vez más fuerte. Era un llanto inconfundible. Parecía venir desde el agua, justo debajo del puente. Raúl, siempre el valiente del grupo, se inclinó sobre la barandilla para mirar. No hay nada, solo el río, dijo. Pero su voz sonaba menos segura. David apuntó la cámara hacia el agua mientras Raúl seguía mirando. De repente, su rostro cambió. Retrocedió de golpe y cayó al suelo, gritando. «Hay alguien ahí abajo, lo juro», gritó, señalando el río. Laura y yo corrimos hacia él, pero cuando miré, no vi nada. Solo el agua oscura, moviéndose lentamente. «No hay nadie, Raúl». «Te lo imaginaste», intenté calmarlo, pero incluso yo no estaba seguro de mis palabras. David insistió en revisar las grabaciones. Retrocedimos el video en la cámara y, al principio, no vimos nada fuera de lo común. Pero entonces, mientras Raúl miraba hacia abajo, apareció algo. En el agua, justo debajo del puente, había una figura. Una mujer de cabello largo y negro, con un vestido blanco, flotando en la superficie. Parecía estar mirando hacia nosotros. «Esto tiene que ser un reflejo», dijo David, aunque su voz temblaba. De repente, el llanto volvió, más fuerte que antes, y esta vez venía de todas partes. Era como si el sonido nos envolviera. Mi corazón latía con fuerza, y la cámara de David dejó de funcionar. La pantalla se apagó de golpe. «¡Vámonos!», gritó Laura, y ninguno de nosotros discutió. Corrimos de regreso al auto, pero mientras lo hacíamos, sentí algo extraño. Era como si alguien estuviera detrás de nosotros, siguiéndonos. No me atreví a mirar. Cuando finalmente llegamos al auto, David intentó encenderlo, pero el motor no arrancaba. El llanto continuaba, cada vez más cerca. Laura comenzó a llorar, y Raúl no dejaba de mirar hacia el puente, murmurando algo sobre sus ojos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el auto arrancó, y nos alejamos de ese lugar. Al día siguiente, revisamos la cámara en la casa de David. La grabación del puente estaba borrosa, como si algo hubiera interferido con la señal. Pero al final del video, justo antes de que la cámara se apagara, había un frame claro. La mujer estaba de pie sobre el puente, mirándonos fijamente. Sus ojos eran negros, vacíos, y su boca estaba abierta en un grito que parecía romper la pantalla. Nunca volvimos a ese lugar. Desde entonces, he escuchado más historias sobre el puente maldito, sobre personas que escucharon el llanto y desaparecieron. A veces me pregunto qué habría pasado si nos hubiéramos quedado un poco más. Pero no quiero saber la respuesta. Si llegaste hasta aquí, comenta Puente. Continuamos. El llanto en la escuela. Nunca pensé que trabajaría como vigilante nocturno en una escuela. Era un trabajo temporal, algo para ganar dinero mientras conseguía algo mejor, pero resultó ser mucho más de lo que esperaba, mucho más aterrador. Esto ocurrió hace 5 años, en una preparatoria pública en el centro de Puebla. Una escuela grande, con pasillos interminables y un edificio antiguo que parecía estar lleno de secretos. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Al principio, todo parecía normal. Revisaba las puertas, caminaba por los pasillos y me aseguraba de que todo estuviera en orden. Pero desde mi primera noche, noté algo extraño, un silencio que se sentía pesado. Durante el día, la escuela estaba llena de ruido, risas y voces de estudiantes, pero en la noche, todo cambiaba. Era como si el edificio respirara, como si estuviera vivo. El tercer día, mientras hacía mi ronda, escuché algo que me puso la piel de gallina. Estaba pasando cerca del baño de mujeres del segundo piso cuando oí un ruido. Al principio pensé que era el viento, pero luego lo escuché claramente, un llanto. Era el llanto de una mujer, bajo y desgarrador,
como si alguien estuviera sufriendo profundamente. Me detuve frente a la puerta del baño, tratando de escuchar mejor. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, sintiéndome un poco tonto. Obviamente, no debería haber nadie. Era mi trabajo asegurarme de eso. No hubo respuesta. Abrí la puerta lentamente y revisé el interior con mi linterna. Todo estaba en orden. Las puertas de los cubículos estaban abiertas y no había señales de que alguien hubiera estado allí. Pero el llanto continuaba. Salí del baño, tratando de ignorarlo. Quizás era solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero mientras bajaba las escaleras, el llanto me siguió. Ahora parecía venir del pasillo principal. Caminé hacia el origen del sonido, intentando no dejar que el miedo me paralizara. Cuando llegué, todo estaba vacío. Pero justo en ese momento, el sonido cambió. Ya no era un llanto, era un susurro. ¿Mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Me detuve en seco. La voz era suave, pero resonaba en los pasillos como un eco. Giré rápidamente, apuntando mi linterna hacia todos lados, pero no había nadie. Sentí un frío recorrerme la espalda, como si alguien estuviera detrás de mí. Sin pensarlo, corrí de vuelta a mi caseta de vigilancia y cerré la puerta. Me quedé ahí, temblando, hasta que amaneció. Esa mañana, le conté lo ocurrido al conserje, don Roberto, un hombre mayor que llevaba años trabajando en la escuela. Me escuchó con atención y luego me dijo algo que no esperaba. No eres el primero que escucha eso, hijo. Esa mujer ya ha estado aquí antes. Cuentan que hace muchos años, una madre vino buscando a sus hijos, pero nunca los encontró. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero desde entonces, a veces se escucha su llanto en las noches. Los guardias anteriores también lo oyeron, y por eso dejaron el trabajo. Quise renunciar ese mismo día, pero necesitaba el dinero. Así que decidí quedarme, pensando que tal vez todo tenía una explicación lógica. Pero las cosas solo empeoraron. La siguiente semana, mientras revisaba los salones del tercer piso, las luces comenzaron a parpadear. Me quedé inmóvil, sintiendo que algo no estaba bien. De repente, escuché pasos. Eran ligeros, como si alguien caminara descalzo por el pasillo. Salí del salón y miré a ambos lados. El pasillo estaba vacío. ¿Quién anda ahí?, grité, tratando de sonar firme. No hubo respuesta. Pero entonces, al final del pasillo, vi algo. Una figura femenina, con un vestido blanco, parada frente a una ventana. No se movía, pero su presencia era abrumadora. Tomé mi linterna y caminé hacia ella, aunque cada parte de mi cuerpo me decía que me detuviera. Cuando estuve a unos metros, se giró lentamente. Su rostro estaba cubierto por su cabello mojado, y de su boca salían palabras ininteligibles. Pero lo peor fueron sus ojos, o más bien, la ausencia de ellos. Eran dos huecos oscuros que parecían absorber la luz. No recuerdo cómo llegué a la caseta. Todo fue un borrón. Lo único que sé es que esa noche renuncié. No me importó el dinero ni las explicaciones. Sabía que no podía quedarme un minuto más en ese lugar. Desde entonces, he escuchado más historias sobre esa escuela. Dicen que los estudiantes también han visto cosas, sombras en los pasillos, puertas que se cierran solas, y sí, el llanto en los baños. Algunos creen que es la Llorona, atrapada en este lugar por alguna razón que nunca comprenderemos. Yo no sé qué era. Lo único que sé es que jamás volveré a pasar cerca de esa escuela. A veces, en mis pesadillas, aún escucho su voz, preguntando, ¿dónde están mis hijos? Si llegaste hasta aquí, comenta escuela. Continuamos. La voz en el lago. Mi nombre es Daniel, y lo que voy a contarles es algo que he mantenido en secreto durante mucho tiempo. Esto ocurrió hace 3 años, cuando mi esposa y yo decidimos pasar un fin de semana en una cabaña cerca del lago Atitlán, en Guatemala.
Habíamos oído que era un lugar hermoso, rodeado de volcanes y una tranquilidad única. Pensábamos que sería el escape perfecto del estrés de la ciudad, pero jamás imaginamos lo que encontraríamos allí. Llegamos un viernes por la tarde. La cabaña estaba aislada, justo en la orilla del lago, con una vista espectacular. La brisa era fresca, y el agua parecía un espejo bajo el cielo despejado. No había señal de celular, pero eso nos parecía perfecto. Queríamos desconectarnos del mundo, aunque nunca pensamos que esa desconexión significaría algo más literal. El primer día fue tranquilo. Caminamos por los alrededores, hicimos una fogata y disfrutamos de la paz del lugar. La noche cayó rápido, y nos quedamos observando las estrellas mientras el sonido del agua acariciaba la orilla. Todo parecía perfecto. Sin embargo, a medianoche, algo extraño ocurrió. Estábamos acostados cuando escuché un sonido. Era apenas un murmullo al principio, como si alguien estuviera hablando en el exterior. Pensé que tal vez eran algunos pescadores en el lago, así que no le di importancia. Pero el sonido persistió, y poco a poco se hizo más claro. Era una voz femenina. Me levanté para investigar, mientras mi esposa seguía durmiendo profundamente. Salí al porche con una linterna y miré hacia el agua. Todo estaba en calma, pero la voz seguía ahí. Era un canto, suave y melancólico, como si alguien estuviera llamando desde el lago. La curiosidad me venció, y me acerqué a la orilla. La luz de la luna iluminaba el agua, pero no había nadie. Solo el reflejo de los volcanes y el cielo estrellado. ¿Hay alguien ahí?, grité, esperando que algún pescador respondiera. Pero no hubo respuesta, solo el eco de mi voz. Entonces, el canto se detuvo, y el silencio que quedó fue tan profundo que casi podía escuchar mi propio corazón latiendo. Decidí volver a la cabaña, pero cuando me di la vuelta, algo llamó mi atención. En el agua, a unos metros de la orilla, vi una figura. Era una mujer, flotando de espaldas, con el cabello extendido alrededor de ella como un halo oscuro. Mi primera reacción fue pensar que alguien se estaba ahogando, pero antes de que pudiera hacer algo, la figura giró lentamente. Su rostro, jamás olvidaré su rostro. Estaba pálido, casi translúcido, con ojos oscuros que no reflejaban luz. Sus labios se movían, como si siguiera cantando, pero no salía ningún sonido. Y entonces, comenzó a deslizarse hacia mí, sin mover los brazos ni las piernas, como si el agua misma la estuviera empujando. Retrocedí, tropezando con las piedras de la orilla. La luz de mi linterna temblaba mientras trataba de apuntarla hacia ella, pero cada vez que lo hacía, parecía desvanecerse en la oscuridad, solo para aparecer más cerca de mí. Corrí de vuelta a la cabaña y cerré la puerta con fuerza. Mi esposa despertó asustada, pero no pude explicarle lo que había visto. Solo le dije que algo extraño estaba pasando y que necesitábamos irnos. Pasamos el resto de la noche despiertos, con todas las luces encendidas. El canto volvió, esta vez más fuerte, rodeando la cabaña como si viniera de todas partes. Mi esposa también lo escuchó y se aferró a mi brazo, llorando. Intenté llamarle a alguien con mi celular, pero no había señal. Solo podíamos esperar. Cuando amaneció, el canto cesó, y el lago parecía volver a la calma. Salimos de la cabaña rápidamente, sin siquiera recoger nuestras cosas. Al llegar al pueblo cercano, les contamos a algunos lugareños lo que había ocurrido. Sus rostros se ensombrecieron al escuchar nuestra historia. «Esa mujer no es la primera vez que alguien la ve», nos dijo un anciano. «Dicen que es el espíritu de una madre que perdió a sus hijos en el lago. Ahora, atrae a los incautos con su canto, llevándolos al agua para que compartan su destino». No sé si lo que vimos esa noche era realmente un espíritu, pero desde entonces, no puedo estar cerca del lago sin sentir que algo me observa. A veces, en mis sueños, escucho ese canto, suave y lejano, como si me estuviera llamando una vez más. Si llegaste hasta aquí,
comenta Lago para saber que terminaste de ver el video. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.